Es un gusto estar aquí compartiendo esta mesa con Patricio Sepúlveda. En el esquema de esta semana, que es la semana de la revista Estudios, la revista que hacemos en el departamento desde hace ya un par de décadas, y que trata de recoger reflexiones ordenadas a la filosofía, a la historia, a la literatura, buscando incluso ser un espacio humanístico y de reflexión de la comunidad ITAM, y a la que también están todos ustedes invitados a colaborar, a participar. El origen de la revista fue una revista netamente estudiantil, y se fue convirtiendo en una revista más académica poco a poco, pero están invitados a no solo a conocerla, aquí afuera tenemos algunos ejemplares, sino también a participar en ella, a escribir, si tienen poemas, si tienen aforismos, si tienen algo que quieran compartir. Evidentemente pasa por un proceso de dictamen y demás, pero todo eso es un muy buen ejercicio que nos ayuda. En ese esquema de esta semana, que semestre a semestre hacemos para dar a conocer la revista, no podíamos dejar pasar pues un recordatorio de lo que fue el golpe de Estado militar que se dio en Chile, y no podíamos hacer este ejercicio sino con Patricio Sepúlveda. Eh, por lo que encarna él en su propio testimonio de origen chileno, porque él tiene que salir de Chile justo a partir de este suceso histórico. Pero me voy a permitir decir dos palabras de Patricio, con quien he tenido el gusto de compartir también un par de décadas en la docencia aquí en el ITAM. Patricio Sepúlveda, en la época del embajador Gonzalo Martínez Corbalá, allá en 1974, se tuvo que asilar en la Embajada de México en Chile. Tuvo que dejar a su familia, y por cerca de 13 años tuvo que aislarse de su realidad chilena para venir a México. Esto en el sexenio de Luis Echeverría. Un presidente que podemos hacer crítica muy dura de él, pero que Patricio siempre nos hará la reflexión de que con él hizo algo bueno. Y no solo con él, ¿no? Fue en ese sentido, hubo una disposición muy interesante de puertas abiertas para recibir a la gente que estaba viviendo el exilio por causas de fuerza mayor. Y alguna vez escuché al propio Patricio decir que si había un embajador mexicano al que había que considerar con respeto incluso con cierta heroicidad, era a Gonzalo Martínez Corbalá, por a lo que se arriesgó él, ¿no? En una situación muy, muy difícil. Y Patricio también, él nos habla en vida misma de un retrato de Chile y de los chilenos, de una diáspora que vinieron a México a nutrirnos, a alimentarnos, a compartirnos perspectivas de crecimiento muy ricas, en donde el propio Patricio paulatinamente fue echando raíces y como él alguna vez lo ha dicho, haciéndose mexicano por decisión. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Chile. Tiene estudios de maestría en Historia también en la Universidad Iberoamericana, un diplomado en Historia de Occidente aquí mismo en el ITAM. Ha sido profesor de prácticamente todas las materias de estudios generales aquí con nosotros, de ideas, de historia, de problemas de la civilización contemporánea. Ha pertenecido al Departamento de Estudios Generales y desarrolló también su experiencia docente en la Pedagógica Nacional, y ha escrito para la revista Estudios, en donde también he tenido la fortuna de trabajar con él muchos años,
colaborando con la administración, la Secretaría de la revista Estudios y en el propio departamento, en los distintos comités que el Departamento de Estudios Generales tiene. Es un honor, pues, darle la palabra a Patricio, quien ya lo conocerán, quienes no lo conocen ahora que exponga, es un testimonio sin duda de cierta rebeldía y de coraje existencial. Profesor Patricio, gracias por estar con nosotros. Cuando a uno lo presentan de esta manera parece que yo fuera un héroe, no lo soy. Soy un hombre común y corriente y me tocó en suerte posiblemente vivir una época de este planeta que llamó a manifestarse, tomar obligaciones o compromisos sociales. No estamos en esos tiempos, creo yo, en este momento. Bueno, primero saludarlos. Me da mucho gusto y me compromete la nutrida presencia de ustedes por un hecho que ocurrió ya hace 50 años y que podría pensarse que no tiene vigencia y ya está superado o es solamente pasado. En Chile no. En Chile eso no ha ocurrido. En Chile sigue estando presente el golpe de Estado, la figura de Allende, mucho menor porque la propia derecha lo ha abandonado, la de Pinochet, pero también está Pinochet presente en la realidad chilena. Vengo llegando de Chile. Me fui todo el mes de septiembre en estos 50 años que eran pues, conmemorativos y me obligaba, o yo me sentí obligado a ir. Para que hable de la derecha. Es un mensaje sonoro. Bueno, miren, he hecho una cantidad de notas. El tema no es para mí un tema académico, es un tema de vida. No me pidan que sea que lo que vaya a decirle yo a usted surja de mi distancia académica, de ser objetivo en términos de lo que voy a expresar, porque no soy objetivo. Creo que nunca he sido objetivo y siempre he estado en los vaivenes y en las circunstancias de tener que tomar una posición y una opción en la vida que me ha llevado a donde he llegado, que es el estar en México, haberme quedado en México también por decisión de una que les puedo contar inmediatamente para empezar esto. Miren, en Chile el 11 de septiembre del 73 cambió toda la perspectiva de vida que podría yo haberme planteado en mis 27, 28 años que tenía en ese momento. El golpe de Estado fue una circunstancia que abrió un abismo entre lo que se había soñado y lo que se había vivido en los años de los 1000 días del gobierno de Allende, y fue terrible porque en el mismo momento que ocurrió, el gobierno, lo que había sido la Unidad Popular, cayó estrepitosamente y no quedó ninguna posibilidad de enfrentar, luchar, hacer frente a lo que había sido el golpe de Estado. Porque no estábamos preparados para enfrentar el golpe de Estado,
porque no habíamos ni siquiera, yo creo, analizado lo que había sido la particularidad de la historia de Chile y no fuimos capaces de prepararnos para un desafío como el que se presentó con el golpe de Estado. Vivimos con lo que era un lugar común entre los chilenos de que éramos distintos que Chile era distinto a los países de Latinoamérica. Que Chile había sido siempre un lugar donde había habido orden, respeto por la disidencia, un país constitucionalista, que respetaba la ley, las mayorías, y que era más o menos en un continente en que estaban las dictaduras a la orden del día. Chile era un país ejemplar. Y no sé, no era eso. Nunca lo había sido, pero ese era el marco en que nosotros fuimos formados. Y, todos los chilenos, y diríamos la generación mía. Nací en el 44, noviembre del 44. Más preciso, el 15 de noviembre del 44. Soy escorpión. No tiene ninguna importancia, pero soy escorpión. Estoy a punto, o estoy un poco más de un mes de cumplir 79 años. No soy un pollito. Pero estos 79 años los he vivido intensamente. Y quizás por la misma intensidad que lo he vivido en este momento, se me cruzan cientos de ideas y, perdónenme, voy a ser posiblemente desordenado y ya les dije, no objetivo. Pero voy a decirles esto. En Chile, el verdadero Chile fue un país en que las disidencias eran cortadas por la fuerza, por la violencia, desde el mismo momento de la independencia en 1810. Los patriotas en Chile, cuando triunfaron y vencieron a España, en ese mismo momento pasaron a eliminarse entre ellos por el crimen, el destierro. Bernardo O'Higgins, que es el padre de la patria en Chile, murió en el Perú, desterrado. Los hermanos Carreras asesinados, Manuel Rodríguez, cualquier personaje que ustedes vean de la historia de Chile, terminó no en su cama, sino asesinado. En los años 30 del siglo XIX, al personaje más importante de la política chilena, que era Portales, también lo asesina. Un país, además de hacer eso, diré la tapa, no importa. Además de ser un país que arreglaba por la fuerza sus diferencias internas, fue un país expansionista. En el año 34 entra en guerra con la Confederación Perú-Boliviana. Van a vencer a la Confederación Perú-Boliviana. En ese momento no se van a expandir en el territorio, pero van a obtener una ventaja evidente en los tratados comerciales, que esa era la función de esa guerra. Esa guerra se llamó contra la Confederación Perú-Boliviana. Los siguientes tiempos va a ser los conflictos entre liberales y conservadores. ¿Por cómo se resolvieron esos conflictos? Por la fuerza. Por el uso de las armas. Los que usaron las armas triunfaron.
no golpes de Estado, sino motines y movimientos armados enfrentados uno a otro. Una eufemística acción hacia a la población indígena, a la población mapuche, se va a llamar la pacificación de la Araucanía. Por los años 50, 60, hasta entrado ya el siglo XX, hubo una guerra permanente para expropiar los territorios que estaban en poder del pueblo mapuche. No se me ocurrió poder poner un mapa de Chile, pero alguno de ustedes tendrá la imagen de ese país tan largo y tan delgado, ¿no? En la región del Biobío, que son 500 kilómetros después de Santiago, hasta allí era Chile. No sé. No está poniendo. No, pues está difícil. Espérate que crezca. Y toda la región, desde el Biobío, que es la ciudad de Concepción, era territorio mapuche. Los chilenos se encargaron de eliminar la población mapuche, apoderarse de esos territorios, masacrar prácticamente al pueblo mapuche que había resistido y tenía esa frontera desde el tiempo de del dominio español. En el 91, el presidente de Chile es depuesto en una guerra civil y el presidente se tuvo que asilar en la embajada de Argentina y se suicida en esa embajada. En el principio ya se llama el gobierno conservador, dura hasta 1920, en que se elige un presidente liberal, y ese presidente liberal en el 24 es depuesto, es sacado por el ejército del poder. En el 32, una rápida, pues, para que ustedes se ubiquen nada más en lo que era este país, es derrocado el militar que se había apoderado del poder en los años, en el 27, Carlos Ibáñez del Campo, y por otro golpe militar, en ese caso con cierto tinte progresista, uno de los que participan en esto es Marmaduke Grove, que tenía cierta tendencia socialista, y van a fundar una república socialista. Duró 13 días. Bueno, unos dicen 12 y otros son 13, es lo mismo. Fue efímera. Viene una elección de gobierno por consenso y se abre la acción para elegir un presidente. Y se vuelve a elegir a uno que habían ya depuesto antes, que va a ser Arturo Alessandri de Palma. Ese va a ser el periodo más largo de estabilidad política en Chile, desde Alessandri a Allende. Y por ese tiempo de estabilidad va a, creo que, teñir o marcar el espacio como una nación estable en Chile. Pero era estable en lo electoral, en las formas de protesta social o de reivindicación social. Lo que el Estado hizo normalmente, excepción de 2 periodos de Frente Popular que hubo en Chile, se va a reprimir por las Fuerzas Armadas. El Ejército, Carabineros,
que es una organización en Chile de la policía uniformada, que era parte estaba fuera de las Fuerzas Armadas tradicionales. Es una policía bastante confiable en su comportamiento hasta el 73. La gente tenía confianza en la policía. O todos teníamos confianza en la policía. Pero también era un elemento represor. Crímenes, asesinatos. Una de las más destacadas asesinatos que se produjo fue en la Santa María de Iquique, en el año 1907, donde se asesinaron supuestamente 500 obreros del salitre, y algunos dicen que uno más o menos, pero sí fue una masacre, y una larga cantidad de masacres se van a producir en Chile hasta el gobierno de Salvador Allende. Lo quiero recalcar esto porque todos los gobiernos, desde la derecha hasta el gobierno de la democracia cristiana, que fue el anterior Allende, en la presidencia de Eduardo Frei, hubieron episodios de represión a los trabajadores y a los campesinos. En este caso, en el gobierno de Allende no ocurrió eso. Lo recalco porque es los 1000 días del gobierno de Allende fueron atacados de manera brutal por la derecha chilena, los que se sentían real o supuestamente atacados o amenazados. Nunca el gobierno de Allende, nunca el gobierno de la Unidad Popular actuó de manera represiva contra la oposición. Dirán ustedes, ¿debieron haberlo hecho? No estaba en la idea de nosotros, de esa coalición que se había formado para llevar a Allende al gobierno, que ganó con 1/3 de la votación, 36.3%. Éramos 1/3 de la ciudadanía, lo que representábamos nosotros. Lo que teníamos que tener cuidado y sabíamos era cuidar eso e incrementar esta representación. La primera votación que hubo después de la elección de Allende fue, alcanzamos un poco más del 50% de la votación. Ya les dije que voy a ser desordenado porque nunca he hablado de este tema ante público. Más un público de profesores y estudiantes. Estoy como si fuera un debutante. Estoy emocionado y nervioso. ¿Cómo llegó Allende al poder? ¿Por qué llegó Allende? ¿Por qué fue tan atacado? Les traje un libro que se llama Pinochet desclasificado. Este es de un autor norteamericano, Peter Kornbluh. Los que estuvieron también mi pronunciación del inglés es terrible. Muy chileno, es muy chileno. Yo no lo he leído todavía porque me lo regalaron en Chile.
me lo regalaron creo que en el último día en que me venía. Y, pero hay un documental que se hizo sobre esto y creo que debe estar ahí en Netflix o en alguna de esas cosas. Y lo pueden ver. ¿Por qué Estados Unidos fue tan... ¿de dónde vendría la motivación de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, para preocuparse por un pueblo, por un país pequeño, miserable, que está en el confín del mundo, por donde no pasa nadie? A nadie se le puede ocurrir ir a visitar Chile. No, después de Chile no hay más mundo. Y no tiene ningún atractivo así particular, especial, para que uno pueda motivarse a considerarlo como para hacer turismo. El mar, en el himno dice, ese mar que tranquilo te baña, para nada. No es nada de tranquilo el Océano Pacífico ahí. Es frío, helado. Yo, desde las veces cuando me permitieron volver a Chile, pues tuve prohibido volver a Chile hasta el año 87, nunca más me he metido al mar, porque eso es como una tormento. Es helado, helado. Y bueno, ese país, ¿por qué le podía interesar a los Estados Unidos al punto de mover toda su capacidad para impedir que Allende fuera presidente y para propiciar su derrocamiento al ver ya a Allende en el poder? Bueno, miren, Nixon, Kissinger, se jugaron por derrocar a Salvador Allende. Desde la propaganda de la elección del año 70, las páginas completas eran de tanques soviéticos frente a la moneda. Era los niños, los bebés chilenos que se iban a llevar a la Unión Soviética para concientizarlos y programarlos en el comunismo. Un ataque acerbo contra la idea del comunismo y de que nosotros éramos comunistas. Sí, había un partido comunista que apoyaba esto, pero el Partido Comunista más tranquilo que yo he conocido en mi vida. Su campaña, la campaña principal del Partido Comunista fue no a la guerra civil. La acción de los comunistas más importante era oponerse a los grupos o los partidos que tenían una posición más radical, como era el Partido Socialista, en el cual yo militaba, y el MIR, que estaba fuera de la Unidad Popular, pero tenía una presencia importante, sobre todo en la prensa y sobre todo más en la prensa de derecha, ¿sí? Para demostrar que nosotros éramos extremistas. ¿Por qué? No, hay muchas razones. Ustedes, si consiguen este libro o ven el documental, van a ver que Nixon va a considerar como una cuestión de principio
el hecho de que no se debía permitir que Allende tuviera ninguna oportunidad de tener éxito en su gobierno. O sea, lo que había que combatir era, primero, no permitir que él se asumiera, y segundo, negar la posibilidad de éxito. Asesinaron al comandante jefe del ejército en Chile. René Schneider fue asesinado por un comando formado por chilenos militares y militantes de un movimiento que se llamaba, se me va en este momento el nombre, Patria y Libertad. Y fueron organizados por un general Biot, que había intentado dar un golpe de Estado contra Eduardo Frei en el año 69. Y apoyados económicamente y en armamento por la CIA. ¿Sí? Hellman era el director de la CIA en ese momento. Todas las fuerzas del poder de Estados Unidos, la CIA, el FBI, no me acuerdo otro organismo que tienen de inteligencia, todo se empleó para evitar que Allende asumiera la presidencia. El asesinato del general va a ser el 24 de octubre. Como no había habido un candidato que tuviera el 50% más uno de los votos, tenía que ser el Congreso de Chile, el que decidiera entre las dos primeras mayorías. La cuestión había que crear un caos. Perdón, voy a irme más rápido. Había que crear un caos para evitar que el Congreso se pronunciara o que por ese caos interviniera el ejército o las Fuerzas Armadas en esta, para solucionar el caos que se estaba formando. No fue así. Algunas instituciones eran más fuertes en ese momento y el Congreso se va a establecer un acuerdo de gobernabilidad, un compromiso de democracia, de respetar la democracia. Nos comprometimos nosotros que estábamos en la Unidad Popular y la democracia cristiana, y con los votos de la democracia cristiana en el Parlamento y los votos de los partidos que formaban la Unidad Popular, fue el ratificado Salvador Allende como presidente en Chile. Eso fue el 28 de octubre. Y asumió la presidencia el 4 de noviembre del año 70. Entre la muerte del general y el 4 de noviembre en Chile no era normal, en ese Chile que les digo yo de ustedes de los años 40 a los años 70, al principio, a los años 60, en Chile había represión por parte del Estado, pero no había una actividad armada o violenta de ningún partido político, incluidos los más derechistas y los más izquierdistas. No era esa la condición. En Bolivia, en Argentina, en Perú, Colombia, normalmente había mucho más uso de la fuerza desde la sociedad. En Chile, no, para nada. Los chilenos éramos electoreros. Nos gustaba votar en las elecciones y creíamos en las elecciones.
Pero no solamente creíamos en las elecciones los que iban a ganar, sino también los que íbamos a perder. Nosotros estábamos acostumbrados. Yo perdí todas las elecciones en que voté. Además, voté muy pocas veces en Chile porque la votación era a los 21 años y yo cumplí 21 años en el 65. Y me tocó entonces una elección de diputados y una elección de presidente. Y en la única que gané fue con Allende. Y después he perdido todas, ¿no? Las... no, era desalentador o preocupante cuántas bombas pusieron, cuántos atentados hicieron entre el fin de octubre, entre el asesinato de Schneider y la toma del poder. Fueron varias decenas de atentados que se hicieron a lo largo de todo el país por parte de la derecha extrema, más unas organizaciones que se aparecieron, que no existían y que tenían o le pusieron un discurso izquierdizante, ¿sí? Para culpar, para ver que, o hacer ver que éramos nosotros los que estábamos haciendo estas manifestaciones de violencia. Asume Allende. Asume Allende y en ese gobierno intentamos pues realizar un programa que yo les voy a leer algunas de las medidas que teníamos. No tiene nada de socialista, pero sí lo que nosotros estábamos planteando era la perspectiva del socialismo. O sea, lo que teníamos claro es que el socialismo no se puede imponer. O sea, no se puede hacer nadie a nadie. No se puede imponer ni la libertad. A nadie le pueden obligar, o no debemos obligar a nadie a tomar la decisión que sea. Por lo tanto, también teníamos conciencia, y Allende más que quizás de todos nosotros, de que estábamos en una situación de que teníamos que convencer y demostrar que éramos capaces de llevar el Estado adelante, capaces de cumplir lo que se había ofrecido y que nosotros íbamos a ser los leales representantes de lo que estábamos diciendo. Miren, cuando Allende fue derrocado, de la única cosa que no nos pudieron acusar, porque nos acusaron de todo, ningún miembro del gobierno del puesto más pequeño o al más alto es de corrupción. Ninguno. Les digo, por la militancia, por la actividad política, fue todas las acusaciones que se nos hicieron. Ninguno fue acusado de nosotros por haber robado o por haber usado en forma indebida los bienes que que teníamos a nuestro cargo. Propuso el presidente Allende 3 áreas de la economía. Un área mixta, un área privada y un área social, ¿no? 3 lo intentamos hacer. Estaba en el gobierno, en nuestra posición, el nacionalizar los bienes que estaban en manos
compañías extranjeras, se nacionalizó el cobre. Era tanta la fuerza que tenía la nacionalización del cobre que la derecha votó a favor de la nacionalización del cobre. ¿Dónde estuvo? Entonces, sí, esto más o menos era lo que nosotros habíamos cumplido. ¿Por qué tanta furia de la derecha? Más que en Chile, esta furia nos vino de afuera. Hasta fines del 71, las condiciones económicas iban bastante bien. La producción se había acrecentado el poder de compra de la clase trabajadora, sobre todo. Estábamos teniendo éxito. Ese éxito fue nuestra desgracia, o la razón de la actuación más violenta de Estados Unidos y de la ultraderecha chilena. Para Estados Unidos el éxito de Allende significaba un ejemplo inaceptable. Y empezó entonces la más brutal bloqueo económico, político. La producción del cobre se vendía en el mercado internacional y se embargó por parte de Estados Unidos, embargaron la producción de cobre chileno. Se cerraron los puertos y Allende había llamado el cobre el sueldo de Chile. Era nuestro principal ingreso. Así como en muchos años en México fue el petróleo, en Chile era el cobre. Cayó el precio del cobre en el mercado internacional. El cobre en ese tiempo bordeaba un $1 por libra de cobre y se cayó a 10 centavos, 7 centavos. Era una maniobra para atacar la economía chilena. ¿Por qué esto era inaceptable? Porque estábamos transitando, porque estábamos teniendo éxito, estábamos demostrando que se podía transitar a condiciones sociales distintas, con un presidente que se había declarado marxista, que fuera capaz de gobernar y tener éxito en la economía y en la conducción pacífica de la sociedad. Había que romper eso. Y lo hicieron. Asesinatos, ataques terroristas, partidos que surgían de la noche a la mañana y que se convertían en capaces de, por ejemplo, asesinar a un exministro de la democracia cristiana, Pérez Sujovic, y culpar a la izquierda de ese crimen, de matar al comandante, al edecán naval de Allende, el capitán Araya. Lo asesinan, un francotirador en la ventana de su casa, de su departamento, y culpar a un miembro de la Guardia Presidencial, del GAP, que se llamaba, ¿no? El grupo de amigos personales, porque así lo había llamado Allende,
el cual culpara a uno de sus guardias como si hubiera sido el asesino, cuando y en estos documentos desclasificados se demostró que había sido un comando de la derecha, uno de Patria y Libertad. Pero todo esto salía en la prensa como acciones de que la violencia venía de nosotros, que nosotros éramos los violentos. La verdad es que la violencia se ejercía contra nosotros. Les iba a decir, cuando tengan una pregunta, levanten la mano, pero ya me fui con el discurso. Bueno, esta acción de violencia que se ejerció en la sociedad chilena, nosotros no pudimos, no supimos cómo enfrentarla o manejarla. No tuvimos capacidad para eso. El MIR hablaba mucho de armas. Quizás los socialistas también hablábamos de armas. No teníamos ninguna. No, o muy pocas. Cuando ya para todos era claro de que se iba a producir el golpe, se intentó poner algunas armas en algunos grupos de los partidos, pero no fue posible. Sí. Déjame, voy a tener una cosa y ahorita te respondo eso. Vino, si me olvido, me recuerda. Ya. En los días, bueno, yo tengo una historia de lucha, sí. Yo fui parte de este sueño. Marx dice, ya se me olvida, la guerra civil en Francia, dice que la Comuna de París, los obreros, los trabajadores quisieron alcanzar el cielo con las manos. Nosotros también. Y lo tuvimos muy cerca, lo sentimos tan cerca. En esos días yo y todos mis compañeros casi no dormíamos. Yo llegaba a mi casa 10, 12 de la noche y a las 8 estaba en mi trabajo. Yo tengo una historia de ese, ¿no? Y tengo una historia de amor en ese tiempo. En esos días finales terribles de junio, julio, agosto, conocí el amor de mi vida. Pues casualidad. Si tienen o tengo tiempo, se los cuento. Estábamos en el estudio y estábamos en el trabajo. Yo estaba haciendo en ese momento una maestría en economía del trabajo, porque necesitábamos respaldo técnico, el saber que ustedes están buscando aquí en el ITAM, ese saber tenerlo nosotros para emplearlos en los proyectos que teníamos de mejorar y construir una sociedad mejor en Chile. Bueno, todo esto, bueno, va a ir requebrajando porque la sociedad va a ser atacada por fuerzas internas y externas. No hay otra forma de derrumbar un proyecto como el que nosotros teníamos.
porque estábamos, sí, estábamos con un gran apoyo popular. Nosotros éramos un poco más de los que se habían participado en la elección, éramos más de un tercio de los chilenos que seguían apoyando al gobierno de Allende. Les decía, los asesinatos, los crímenes que se produjeron, al comandante en jefe del ejército, Carlos Prat, se habían intentado hacer gobiernos mixtos, militares y civiles, para aplacar y mostrar la buena voluntad del gobierno de respetar las instituciones y a las Fuerzas Armadas. Le prepararon una trampa al comandante en jefe, a Carlos Prat, y lo desautorizaron o lo afectaron su credibilidad. Le llevaban pollos, gallinas a los oficiales del ejército, a los que no estaban por el golpe. Y pues de que eran gallinas, que eran cobardes. Se va a acercar la economía y la política y la paz social. Se va a quedar absolutamente pues todos los días habían tomas de calles, de la locomoción, cierre, bueno, de todo tipo de acciones. Y llega el 11 de septiembre. Había habido un levantamiento el 29 de junio de una compañía de tanques, y eso fue como un ejercicio, como un ejercicio para ver cuál era la capacidad de respuesta de nosotros. Ese levantamiento fue controlado por el comandante en jefe del ejército, Carlos Prat, y por Augusto Pinochet, que era su segundo. Y cuando Carlos Prat queda descalificado para seguir siendo comandante en jefe, lo natural era que el que venía, el que lo sucedía, fuera Augusto Pinochet, que era un general constitucionalista. Esa era la pantalla que tenía Pinochet. Bueno, se produce el golpe, el levantamiento, el 11 de septiembre. Presidente, una de las primeras reflexiones que se saben de Allende el día 11 es Augusto debe estar, lo deben de tener preso, lo deben de tener detenido, porque el día domingo, el 9 de septiembre, Pinochet había estado con Allende y había ofrecido todo su apoyo, su lealtad, en realidad, a Allende. Oh, el golpe fue incruento, violento. No hay en la historia de la sociedad democrática un levantamiento más brutal que el que se produjo en Chile. El bombardeo de la moneda, el asesinato sistemático de todos los que estuvieron en la moneda, todos la Guardia Presidencial, el presidente de la República,
fueron asesinados. Ustedes sabrán que se ha señalado que el presidente se suicidó. Bueno, estuve alguna vez y pues conocí al presidente. No era un suicida. Claro, hay circunstancias que a uno pueden llevarlo, conducirlo al suicidio, pero no era el caso de Allende. Y no era el caso de Allende, un hombre que peleó con un arma en la mano sin ser un hombre de armas. Era un médico, y era un médico, no tenía ninguna formación, creo que hizo el servicio militar, pero en esos años todo el mundo hacía el servicio militar. Pero más allá de eso, en términos de capacidad militar, no tenía. Pero tenía una convicción, que él no iba a renunciar, no iba a entregar, no iba a rendirse frente al ejército. Oh, Perdón si te interrumpo un poco. ¿Dónde estabas tú el 11 de septiembre? Bueno, el 11 en la mañana estaba en mi casa. Bueno, ya tenía un amor, pero estaba en la casa de mi madre. Estudiaba trabajaba en una empresa de educación que se llamaba INACAP, que se llama INACAP, todavía sigue. Se vendió por $1 a un consorcio privado. Teníamos varios millones de dólares en equipo y en medios y en edificios, pero se vendió por $1. Así se privatiza, ¿no? Muy fácil. El 11 estaba yo en mi casa y mi madre había ido, como había estado tanto caos, mi madre había ido a la cola del pan. Había cola para todo. Pusieron a chillar realmente, como lo dijo Nixon, a la economía chilena. Y yo todas las mañanas encendía el radio para enterarme de las noticias, que ese día no lo hice. Me fui a bañar y cuando salgo de la ducha, mi madre llega y me dice que hay un golpe de Estado. Y fui a donde yo tenía que ir, a juntarme con mis compañeros. No me encontré con mis compañeros. Me encontré con un amigo, compañero de trabajo que estaba en la misma maestría de economía del trabajo, y él tenía una Renoleta. No sé si conocen la Renoleta. En el libro del Dochevo, ¿cómo se llama? El libro del francés, de cadenas y de hombres. ¿Ya lo leyeron? ¿No? Ahí la descripción que hace de la carrocería es lo que llamaban en Chile la Renoleta. Y yo iba a La Moneda, porque La Moneda estaba resistiendo al presidente Allende. Y a mí se me ocurrió que, pues, era un deber mío también resistir. Y no, estoy vivo porque no me dejaron pasar. En ese momento todavía eran poco antes de las 9 de la mañana. Carabineros todavía era leal al gobierno de Chile. Y entonces estaban protegiendo La Moneda, y el carabinero el que me paró me dijo: no pasa usted ni pasa nadie, ¿no? Y bueno, yo tomé la decisión entonces de irme al lugar de mi trabajo. El golpe fue fulminante. Y así, con todo lo fulminante, tuvieron que
bombardear la moneda y quebrantar todas las normas y todas las las leyes de Chile para empezar a gobernar absolutamente por decretos. Eso fue muy absolutamente rápido. A las 5 de la tarde, 5 de la tarde, al anochecer del día 11, ya sabíamos que Allende había muerto, sabíamos que los militares no se habían quebrado y que estábamos derrotados. Asimilar la derrota no es fácil. Yo, por supuesto, que no la asimilé y los peores análisis que yo he hecho en mi vida, que he hecho muchos malos, los hice esos días. La represión fue brutal, para lo que tú preguntabas. La represión fue brutal. Les traje, es por no es porque sea novedad. Este fue un libro que su primera edición es de los años 80 o principios de los 90 y es una reimpresión, pero esta es una organización de represión que funcionó desde el año 70 desde finales del 73 hasta el 75, que no se había descubierto en el tiempo que se escribió. Esto se pudo conocer. Este era el jefe de esto. Su nombre uno no debe aprendérselo, porque fue un miserable. Bueno, fue ejecutado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los años 80, en los principios de los 90. Pero él comandó, el Comando Conjunto fue un organismo de asesinar. Tuvo el encargo de exterminar al Partido Comunista y al MIR. También lo tenía eso la DINA. El otro, el que más se conoce en la represión en Chile es la DINA, la que mandaba Contreras, Manuel Contreras, y que fue todo fueron centros de tortura, asesinato, violación, destrucción de la persona. Se propuso en el Parlamento, ahora en septiembre, un acuerdo que dijera que en Chile nunca más puede haber ningún gobierno podrá hacer lo que hizo la dictadura de Pinochet, y no hubo acuerdo porque lo que se ha pretendido es igualar la resistencia que se hizo después del golpe de Estado a los crímenes que ellos cometieron. Y no han tenido ningún en Chile. Y eso se ve, es muy claro para lo que tú preguntabas. Conviven los que fueron torturados con los que torturaron. Conviven los que violaron con los que fueron violados. No solamente violaron a las mujeres, que eso, entre comillas, podría ser lo natural que había sido en el curso de la historia humana. Normalmente las mujeres eran las víctimas más terribles en términos de las violaciones en todo sentido.
sufrían. Aquí también se violaron a los hombres. Sería justicia que también violaran a los hombres. No, es que no podemos pensar en lo brutal, en lo salvaje, el descenso más terrible de un ser humano. Fue lo que hicieron los militares y civiles en Chile. Y no hay arrepentimiento. No hay, hay una parte de la sociedad chilena que niega que esto haya pasado. Hay una crisis hoy día en el mundo que a todos nos afecta. En Israel, en los territorios de Gaza, ¿no? La franja de Gaza. Es terrible. Hay cuestiones que no podemos soportar, no podemos dejar pasar. Pero en Chile se ha dejado pasar. El negacionismo fue contra el pueblo de Israel en una masacre, en un intento de eliminar al pueblo de Israel. Aquí se intentó eliminar toda disidencia, todo pensamiento, toda capacidad de enfrentar a la dictadura. No sé. Pues lo dejamos. Pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a acercar el micrófono a quien quiera participar abiertamente. Gracias. No, pues primero muchas gracias por compartir su experiencia y pues no sé, me causa mucha alarma y pesar que hoy en día aún en la sociedad chilena no se reconozca, ¿no? O que convivan, como usted dice, ¿no? Los que torturaron y las víctimas y que no ha habido un intento por parte pues del Estado, de la comunidad internacional de, pues de que haya justicia, ¿no? Al menos o reconocerlo, ¿no? Y también el rol de pues, los Estados Unidos en este golpe de Estado que hubo por parte de sus agencias de inteligencia y los crímenes brutales que se cometieron. O sea, nada más comentar que me causa mucho pesar que yo no conocía esa situación, que en Chile no había un reconocimiento oficial tal vez, o entonces, y aún me ha tocado aquí en México con gente que niega lo que ocurrió o hasta lo justifica, ¿no? Entonces es algo terrible, ¿no? Entonces, pues gracias por compartir su historia y espero que lo siga haciendo. Bueno, primeramente, pues muchas gracias y quería preguntar que, bueno, en palabras de Allende, ¿no? En su discurso en la Universidad de Guadalajara el 2 de diciembre de 1972, y un poco citando a Neruda, cuando dijo que lo de Chile fue como un Vietnam silencioso, ¿no? Por lo mismo de Nixon y Kissinger, pues un poco la pregunta es, ¿cuál es pues el legado chileno de Allende, ¿no? Y cómo, pues sí, ¿cuál es el legado de Allende? O sea, ¿cómo se maneja el tema en la sociedad chilena y qué ha hecho el presidente Boric para, pues como, o sea, seguir con el legado o condena el legado, o él es parte de, pues de esta sociedad chilena que niega, pues el movimiento en Chile? Bueno, Allende murió el 11 de septiembre en su condición física y pasó a la historia. En todas partes del mundo hay una escuela Salvador Allende, un policlínico, un hospital. Es reconocido su
es un ejemplo. Y no tengo ninguna noticia de que haya una escuela Augusto Pinochet, ni de ninguno de los que fueron parte de la Junta de Gobierno, ni de los que figuraron en el gobierno militar. Salvador Allende, pienso que era un hombre especial. Especial porque tenía, no era ni Stalin ni Lenin, porque no era un buen teórico. Era muy bueno. Los discursos de Allende son muy buenos. Si usted tiene oportunidad, era muy creativo. Pero no eran desechados de ciencia, no, para nada. Pero llegaban, ¿no? Y además él realmente creía su discurso. Por eso que fue tan tan aceptado por los chilenos, por la clase trabajadora, viniendo de, miren, no hay ningún médico que venga del proletariado, ¿no? Para ser médico normalmente uno viene de la clase pues, que vienen ustedes, ¿no? De los que se pueden formar al más alto nivel. Allende se jugó con una clase que no era la de él. Y fue leal a esa decisión que tomó. Entonces, él vive entre los chilenos, está presente. Boric, bueno, pues, viene de un movimiento, usted hacía referencia al discurso de Allende en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y a Neruda con el Vietnam silencioso. Es poético, pero fue real. Vietnam era la piedra en el zapato de Estados Unidos, la vergüenza de Estados Unidos, un pueblo sin ni para guarache alcanzaba el pueblo vietnamita y venció a su ejército y humilló a las tropas norteamericanas. Para Chile, Nixon no quería esta humillación que nosotros le estábamos dando con sin tener un arma en la mano, ¿no? Y Boric viene del movimiento estudiantil, de los movimientos de los pingüinos que le llamaron en Chile en el 2011. Le llamaban los pingüinos porque decían que se movían así como se mueven los pingüinos, porque eran niños, tenían 13, 14 años e hicieron esos movimientos. En Chile es muy difícil. Hay una constitución que es la constitución de Pinochet, que marca, limita todo el hacer político que se intentara porque para poder transformar algunas cosas en la sociedad chilena. Las leyes en Chile, la constitución chilena la hizo Jaime Guzmán y la hizo para que fuera blindada, porque para reformar la Constitución se tiene que tener 3/3 del Congreso y el voto en Chile
pues la elección de los diputados y senadores tienen restricciones para poder formar una mayoría. Boric ha cumplido más que algunos de los otros presidentes de la Concertación. Sí, hizo una declaración y firmó un documento para reconocer las violaciones de los derechos humanos que se hicieron en Chile durante todo el periodo de Pinochet. Y tratar de terminar con los desaparecidos, porque en Chile todavía hay miles de desaparecidos, no solamente los que están registrados por las investigaciones que se han hecho, sino hay todavía miles de personas que ocultaron, porque era peligroso ser pariente de alguien que estaba desaparecido. Era peligroso ser amigo de alguien que estaba desaparecido, porque no solamente atacaban al que iban buscando específicamente, sino también a su entorno. No caía detenido solamente mi profesor Fernando Ortiz, y que lo desapareció y todavía está desaparecido, y lo único que encontraron de él fue una falange de su dedo. También atacaron a su yerno, lo degollaron, al yerno de mi profesor Fernando Ortiz, comunista que me recomendó cuando yo le fui a pedir literatura para estudiar a Marx. Me dijo si acaso había leído El Leviatán. Y yo le dije que un poquito, ¿no? Pues un capítulo por ahí. Y me dice, ¿y Locke? ¿No? Le digo, también poquito. ¿Y Voltaire? ¿Ya? Y yo le digo, don Fernando, porque nosotros no le decíamos doctor ni nada, don Fernando, le digo, yo quiero que usted me dé libros de Marx. Y él me dice, ¿y usted quiere saber de Marx y no conocer lo que Marx conoció? ¿Lo que Marx leyó? No, fue una de las lecciones más importantes que me dio Fernando Ortiz. Tenía que empezar por lo que Marx había leído. Seguro de que se está escuchando. Sí. Muchas gracias por sus comentarios y también su historia. También yo como chileno tengo curiosidad de cómo nos ves a nosotros como los jóvenes. Bueno, también tomando en cuenta el mes, se acerca el 19 de octubre. ¿Tú cómo ves a las nuevas juventudes chilenas e incluso las personas, tal vez no tanto chilenas como argentinas, peruanas, bolivianas, que están dentro, alrededor, respecto a la conciencia del golpe de Estado? Porque como tal, yo siento que tenemos más conciencia que los que teníamos que los que son de los millennials, que fueron precisamente adoctrinados bajo la educación pinochetista. Pero ¿tú cómo lo sueles ver? ¿Cómo nos ves a nosotros como jóvenes? Bueno, yo a los jóvenes los veo como creo que hay que verlos, como la esperanza, como el fuego que va a hacer cambiar y modificar el mundo, pero no tienen un ambiente propicio. O sea, los jóvenes siempre van a ser inquietos, siempre van a tener una pregunta, siempre van a tener una curiosidad, siempre van a estar respondiendo a inquietudes. Y eso ustedes lo cumplen, pero perfectamente. Ahora, en el medio, el ambiente reaccionario, conservador, empequeñece el espacio para pronunciarse. Yo empecé mi juventud, mis 16 años en el año 60, lo cumplí.
y en los años, en los 60 fue una explosión, ¿no? Se cambió todo. No digo que lo cambié yo, pero yo andaba ahí en el montón de los que estaban cambiando, los que estaban rebelándose, los que estaban discutiendo. No había forma de no participar porque era el pan de cada día. Yo soy hijo de obreros. Mi padre era ferroviario, obrero ferroviario, y cuando él se fue, cuando yo había nacido y se fue de la casa, mi madre fue obrera textil. Soy parte del 1% de chilenos que tuvo la suerte y la fortuna de ir a la universidad. Esta situación era porque también estos hijos de obrero estaban en al alcance, tenían las discusiones que eran normales, que se daban en la escuela, en los libros, en el teatro. Yo vi el arte moderno en las calles, los muchachos que estaban en el ballet, ballet moderno, bailaban en las calles y la gente llevaba una silla y nosotros los más jóvenes no llevábamos ni silla, pero hacían el ballet en la calle. Ahí te enterabas, la música. No solamente la música folclórica chilena, que es bastante fea, bueno, excepto pues algunas cosas, pues no sé, claro. Pero la cueca a mí no me da, pero me encanta una cueca que se llama Todo Cambia, ¿no? Era propicio, pues, mis tiempos fueron propicios para la militancia y para la participación y para la lectura. Creo que en estos ustedes tienen más dificultades, tienen los mismos intereses, tienen están despiertos para las mismas cosas y están volcados al saber. Pero es más difícil tener ideas distintas. Pero yo sé que lo están haciendo. Sé que no se conforman con lo dado. En algún momento van a discutir el sistema económico que tenemos, que ya por todos lados muestra su fracaso. La economía de mercado lo que menos es economía de mercado. Si no fuera por el Estado que los ha soportado en estos años, estarían pues en la chilla. Primero que nada, quería agradecerle el tiempo de venir aquí a platicar con nosotros, sobre todo siendo usted parte tan fundamental de este proceso y que nos puede acercar muchísimo más a nosotros desde México, a una realidad que se vivió en Chile, que desgraciadamente también es parte de la realidad latinoamericana. A ese respecto, el autoritarismo en Latinoamérica no es un tema nuevo y en todos los países siempre se ha presentado con algún grado de autoritarismo. Y desgraciadamente hay casos como lo que pasó en Chile, en el que llega a ser tal que explota de una manera violenta. Sin duda se ha visto una ola de aumento en la violencia mundial, primero, y segundo también una ola de aumento en los gobiernos autoritarios alrededor del mundo. Yo creo que ha habido suficiente material de estudio en Latinoamérica como para predecir, o no para predecir, pero al menos para notar una tendencia en estos gobiernos. Es decir, ¿a qué tenemos que estar atentos como sociedad civil? ¿A qué tipo de comportamientos o ante qué tenemos que reaccionar y cuál es la forma en que tenemos que reaccionar? Es decir, ¿qué tendencias podemos predecir para evitar y hacer presión como sociedad que terminen estas ollas de presión en desenlaces tan trágicos como los que hubo en la historia chilena y que también son parte de la historia latinoamericana? No puedo responder. Porque si lo hubiera podido, les decía, nosotros fallamos en la interpretación del momento. Teníamos un gran programa, un gran dirigente, una fuerza social clara que estaba con nosotros, pero no supimos interpretar los momentos.
no supimos ver por dónde venía el golpe y por dónde podíamos nosotros haberlo evitado o pues haber tenido una respuesta más adecuada. Ahora, yo soy del ITAM. Mis últimos 25 años que di clase los hice aquí en el ITAM. Esta es mi universidad. Voy a venir aquí, espero que no esté tan oxidado, porque me siento un poco oxidado, pero cuando me llamen, cuando me inviten, y para lo que sea, voy a estar en el ITAM. Yo tengo una deuda con el ITAM. Tengo una deuda con México, tengo una deuda con con tanta gente que participó sin ser culpable, porque yo fui muy privilegiado. Les hablé de mi profesor Fernando Ortiz. Nunca le dije a él lo que yo había aprendido de él, que yo quería aprender marxismo de él. Y él me enseñó a los autores liberales. Bueno, pues yo tenía, no tengo ni duda de que era un ignorante. Siempre somos ignorantes. Vamos atenuando la ignorancia nada más. Pero te digo, ¿cómo lo piensas tú? Aquí, el estudiante del ITAM, en los cursos del Departamento de Estudios Generales, no está llamado a repetir, sino a cuestionarse. Está llamado a poner al autor sí, poner todo lo que está en positivo, ponerlo en negativo para ver dónde están sus debilidades y sus fuerzas. No aceptar una sentencia por el peso del profesor o del autor. El que piensa y el que reflexiona son ustedes. Ustedes son los que van a tener, ustedes son los que van a leer esta realidad y que la van a interpretar y que la van a cambiar. No hay más. Uno no puede decir no a la responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias por todas esas palabras. Una pregunta, ¿qué fue lo que le motivó o qué fue lo que hizo que tomara la decisión de venir para México? El miedo, señorita. El Pero- miedo no anda en burro. Sí. Pero ¿por qué México? Porque Mire, yo pertenecí, ya le dije, pertenecía a una organización, al Partido Socialista. Y el Partido Socialista fue atacado, fue el partido que de primera fue atacado en su dirigencia. Yo era un dirigente medio del Partido Socialista. Me buscaban. Estuve en otras cosas, pues, que no viene el caso decirla. Pero mi hija me dice que sí. No, yo soy un universitario. En diciembre del 71, esto lo digo porque mi hija me lo dice nada más. En diciembre del 71 tuvo 3 meses, un mes, no me acuerdo cuánto estuvo Fidel Castro en Chile. Y conmocionó a la derecha y a la izquierda. Fue demasiado tiempo lo que se quedó Fidel Castro en Chile y se agudizaron los actos terroristas, ¿no? Los actos de amenazas a las personas.
fui parte de la guardia personal del presidente Allende. Fue uno de esos que se llamaban GAP. O sea, fue un corto tiempo, pero porque la organización quería que los que estuvieran en la organización no fueran gente que, pistoleros, pues, sino universitarios o trabajadores. Y yo fui parte de eso, de la Guardia Presidencial. Entonces, a la Guardia Presidencial de Allende la asesinaron en la moneda. Todos los que salieron de la moneda en la Guardia Presidencial los asesinaron a todos. Y después, pues, nos enterábamos que a los que habían ido deteniendo no les perdonaban la vida. Y yo estaba entre ellos. Y eso es una cosa. Quedé en una situación muy precaria porque no tenía ningún lugar donde ir, excepto la que fue mi amor, la que sigue siendo mi amor. Y, pero no tenía... a ver, fui a la casa de mi madre a cambiarme ropa un día. Ese día era 15 de enero y ese día yo me quedé a dormir en la casa de mi madre. 15 de enero del 74. 15 de enero del 74. Y en la mañana de ese día llegan dos oficiales de investigación, policía de civil. Llegan a la casa y mi madre, yo escucho, porque uno siempre en esos tiempos dormía lo que llaman los españoles el duerme vela, ¿sí? que nunca dormía pues a pierna suelta, ¿no? Escucho que mi madre sale, abre la puerta y le preguntan por mí. Yo le había dicho a mi madre que ella tenía que decir que no me había visto en meses. Y mi madre se pone nerviosa y entonces yo salí a la puerta. Y eran dos policías y me dicen que tienen una orden de detención para mí. Y yo les digo que me permitan vestirme, porque yo estaba en pijama, me permitan vestirme para acompañarlo. Y me dicen, no, mira, preséntate a las 6 de la tarde en investigaciones. ¿No? Me dijo, todos sabíamos dónde estaba investigaciones, en la calle General Maquena. Entonces, preséntate en General Maquena a las 6 de la tarde. ¿Qué hacía? Busqué a mi mujer. Nos sentamos en la Plaza de la Constitución porque ella estaba todavía trabajando, la tenían relegada, pero estaba trabajando. Y me dice, pues que tengo que acelerarme, porque a mí no me pueden detener, porque si me detienen me matan. Y entonces me dice, quédate aquí, yo voy a ir a ver, estaba el consulado belga, estaba en Moneda, que al llegar a Morandé, en la contraesquina de la Moneda. Nosotros estábamos ahí en la Plaza de la Constitución. Y vuelve y me dice que el cónsul, porque mi mujer era muy, ¿cómo era? ¿Ah? Muy ágil para todo ese tipo de cosas. Y el cónsul le dice que ellos no pueden asilarme porque ya no están autorizados por el gobierno chileno de recibir asilados porque no tienen firmado el convenio de asilo con Chile. Pero que México sigue recibiendo asilados. El cuento más corto.
De Bélgica se fue a México. No, no. Vamos al consulado de México. También fue mi mujer, yo me quedé en el coche. Y el coche de mi mamá. Y el cónsul le dice que ya no pueden recibir asilados en el consulado porque no se los reconoce el gobierno chileno. Y tengo que, si me asilo, tengo que entrar a la embajada de México. Y nos fuimos a la embajada de México. Y ya le decía, el miedo no anda en burro. Yo pasé por el frente de la embajada porque le dijo el cónsul que a la 1 de la tarde había cambio de guardia y se producía un interregno de vigilancia. Y yo llegué en punto a la 1 de la tarde y no hubo cambio de guardia, siguieron los mismos y eran pues unos mastodontes que estaban en la puerta de la... O sea, yo tampoco soy muy... pero estaba claro que no podía empujarlos y meterme por la puerta. Y de dentro de la embajada veo que sale un compañero que había sido compañero mío de curso, de facultad, y que me dice, con una grosería chilena, me dice, por la casa de al lado, huevón, me dice, ¿no? Y yo le digo, pero la puerta está cerrada. Me dice, patea la puerta. Y patea la puerta. Patea la puerta. Había un registro del agua, de la luz, que tenía una losa arriba. De un salto estuve en el registro y de otro salto salté la pandereta de la casa. Yo tenía 28 años. Pesaba 78 kilos, estaba en condición física. Con esto no hago nada. Y así entré a la Embajada de México. No la busqué, no estaba. Pero le voy a contar una anécdota nada más para... A mí, mis compañeros de universidad me decían que era el apologista de la canción cebollera, la que hace llorar, ¿no? Porque me gustaba la música mexicana y los tangos argentinos, ¿no? Me decía que era apologista de la canción cebollera. Algo de México tenía ahí. Una última, por favor. Buenas tardes. Buenas Pues, tardes. profesor Sepúlveda, pues, muchísimas gracias por compartir la experiencia con todos nosotros, con los chicos. Y digo profesor porque tuve el privilegio de ser su alumno hace algunos años en esta casa de estudios. Recordaba en su momento, cuando llevamos la clase de Problemas 1, primer semestre en el ITAM, platicábamos del éxito del modelo neoliberal chileno. Era la estrella del Fondo Monetario Internacional, me acuerdo. En aquel momento, México recientemente había adoptado el modelo chileno para el programa de pensiones. Sí, les estoy hablando de la prehistoria, claro, básicamente. Pero creo que a la vuelta de los años, una de las herencias que quedan después del golpe militar de Chile, que me parece, y me gustaría que nos compartiera su reflexión, pues es que al final de cuentas Chile fue el laboratorio del modelo neoliberal, con los famosos Chicago Boys. Milton Friedman estuvo allá y recientemente ha vuelto a salir esa historia en varios medios de comunicación. Al paso de los años, ¿cuál es el saldo? Chile, por un lado, viene de un golpe militar después de haber tratado de poner en pie un modelo socialdemócrata, no me parece que sea marxista, y después se va al otro lado de la moneda, con el neoliberalismo más extremo que se ha llevado a la práctica. ¿Qué nos podría decir al respecto? Usted que vio a la distancia lo neoliberal, pero como parte de ese modelo socialdemócrata. El sistema ha permanecido casi sin cambio. Y
para los chilenos que tienen el poder y que están en las condiciones más cómodas, es intransable. Los socialistas se adaptaron con mucha facilidad al modelo vigente y pues ordeñan el Estado como lo hacían antes los pinochetistas. Katz, el que fue el ministro de Economía de Pinochet, su hijo hoy día, ellos son descendientes de un miembro del partido nazi, los Katz. Tuvieron la primera mayoría en la elección para aprobar o rechazar la constitución que se había propuesto y que fue rechazada. Esos son los Katz que vienen desde el neoliberalismo. El neoliberalismo, Pinochet, cuando salió en el 90, dejó un país que estaba, el 60% de los chilenos estaban en la pobreza. La pobreza no la resolvió el neoliberalismo de Pinochet, sino el neoliberalismo de los socialistas y de los demócratas cristianos, porque ellos disminuyeron la pobreza a 25 y algo por ahí, cifras de la ONU y de, ¿cómo se llama? Sí, bueno, cifras oficiales más o menos. Ellos tuvieron más éxitos en la repartición de la riqueza. Pero le digo, en Chile, la pobreza con Pinochet no se veía porque estaba en el margen, fuera de la ciudad. De repente se le acercaba una persona y le decía, señor, cuando yo fui con mi hija a Chile en el 87, cuando fue que me autorizaron a volver a Chile, se acercaba una persona que venía de traje, con el traje raído o de la camisa, pero venía de traje y corbata, y decía, perdí el dinero de la micro. La micro es el autobús. ¿Me ayuda? O sea, la pobreza, la necesidad la disfrazaba el propio pobre. Se disfrazaba de estar bien arreglado o por lo menos encorbatado para que no pensaran que era un mendigo. Eso era una de las características con que dejó Pinochet del país, pero lo dejó con más del 60% de los chilenos en la pobreza. Hoy día se instaló un tren de la nostalgia. ¿Sí? El tren hoy, nadie más viaja en tren en América, no nadie viaja en tren. Bueno, en Estados Unidos y en Europa sí, pero en Chile no. Los trenes están fuera. Pasamos, porque la línea del tren es la misma de que antes. Pasamos pero manchones y manchones de pobreza, de miseria en Santiago, entre Santiago y San Antonio, un puerto, ¿no? Pero la miseria terrible. Pero eso los chilenos no lo ven, ni los organismos internacionales. El sistema no es un éxito. No ha convertido, no ha invertido las condiciones de existencia. Y no lo puede hacer. La única cuestión está, a la pregunta tuya, está si nos atreveríamos a vivir en una sociedad más justa, más libre, ¿no? Ustedes están en el ITAM. Eso es el lema del ITAM. Pues no nos atrevemos
a tener una sociedad más justa y más libre. Porque la miseria es una cárcel muy, muy grave. No tiene que tener barrotes, pero cuando tú estás en la pobreza, eres un prisionero. Eres prisionero de la miseria. Muchas gracias, profesor. Nos deja reflexión, nos deja retos. Patricio Sepúlveda nos comparte su experiencia y su testimonio y no podemos más que agradecerle con un muy fuerte aplauso, por favor. Y a nombre del departamento, a nombre de la revista Estudios, un pequeño agradecimiento para la colección, profesor Patricio, y el diploma consabido que siempre otorgamos. Gracias a todos, los esperamos en las siguientes actividades. Seguimos, terminamos hasta el próximo viernes, que tenemos la obra de teatro y otra serie de sesiones a las cuales están abiertamente invitados. Newman, la obra de teatro es mañana y Newman es en la mañana el viernes, en este mismo sitio a las 10 de la mañana. Gracias a todos por su presencia. Buenas tardes.